Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la categoría de Spotlight de esta semana, que tenemos el Ferrari Scuderia 430 del 2007, que es un coche impresionante, es muy satisfactorio de conducir y tiene muchísima potencia de serie, y todos tenemos la posibilidad de hacer una configuración y unos ajustes de tuneo para sacar el máximo de rendimiento al coche y ver qué tan competitivo. Así que esta es una prueba de mecánica y al mismo tiempo de dominio y de habilidad al volante. Así que voy a iniciar desde atrás en la posición 16ª y ya te voy a mostrar el rendimiento de esta configuración que ya consigues en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y allí tienes esa configuración para que la puedas usar en los circuitos de esta clase. Mi mayor ventaja con esta configuración es la tracción y también le puse mucha asistencia aerodinámica, sobre todo en la trompa, para ayudarlo en los giros, porque es un coche que se siente algo pesado. Así que primero tienes que practicar lo suficiente como para poder entender el comportamiento del coche, sobre todo en este circuito que es tan demandante. No hay mejor circuito para un Ferrari que Mugello, en definitiva. Está en casa, es donde este tipo de coches donde brillan realmente y se le puede sacar muchísimo provecho y se hace muy divertida la carrera. Así que ya muy pronto vamos escalando varias posiciones allí detrás del amigo Garin Bowl, que está bloqueándome y tratando de sacarme de la carrera, evitando que pueda tener espacio para traccionar, pero afortunadamente logré librarme allí de esa tortura y muy pronto le hago el rebase para meterme ahora detrás del compañero Fenix 117, que también tiene allí alerón en la parte posterior. Hay muchos corredores que no quieren poner la asistencia aerodinámica porque afea el coche, pero te digo que lo necesita muchísimo si quiere sacar el máximo rendimiento y para asistirlo en las curvas, porque de verdad que se hace un poco complicado, sobre todo en este tipo de circuitos con curvas semirápidas y sectores lentos. Así que ya puedes apreciar el rendimiento de esta configuración, que allí se tambalea un poco porque allí el piano hizo que se deslizara un poco la parte posterior, sobre todo la llanta trasera izquierda. Pero estamos aguantando y hemos escalado ya bastantes posiciones. Apenas en la primera vuelta de las 4 pautadas en Mugello, y hay un compañero que se va largo, allí se fue porque creo que también aparte lo empujaron, así que regresa con violencia y tratando de abrirse camino para retornar y conseguir allí la posición que le habían quitado. Uy, ahí logro abrirme paso, empujones y logro hacer el rebase. Ahora me pongo aquí detrás del compañero que les había mencionado que había retornado con cierta violencia, el compañero Coelle Fornia 621. Tienen muchísimas dificultades para mantener el coche dentro de la trazada, así que nosotros ahora vamos a meternos allí en la sección para ver si podemos conseguir un plus de velocidad en la recta de las emociones, cuando ya ahora sí estamos iniciando la segunda vuelta de las 4 pautadas en Mugello. Por ahora tenemos el rendimiento, tenemos lo suficiente como para ganar. Allí el compañero frenó demasiado, lo que hace que lo impacte y del mismo impulso se fue largo allí, se despide de nosotros, se fue a hacer un pequeño picnic en los campos de Mugello, a jugar con arena y hacer castillos de arena por allá. Y nosotros ahora estamos en la 4ª posición, mientras que el compañero San K 41-31-202, que va en la segunda plaza, tiene una penalización de 400 milésimas. De momento no sé por qué, probablemente por haber sacado las gomas fuera del piano. Y allá tenemos a otro corredor que también está tratando de mantener allí en la posición, haciendo todo lo posible, pero se le va un poco largo el coche. Y se le está complicando también la situación cuando tenemos a Sam presionándolo, mostrándole la trompa, se le mete por un costado, le hace una transferencia, se le pone por el otro lado, poniéndolo nervioso. El líder está a un segundo por delante, el compañero Petesno 79, está tratando allí de mantener la calma, y este compañero Sam pierde allí la paciencia y ante mi avance se desespera y trató de quitarme el espacio, pero se salió, perdió el control por esa maniobra tan abrupta, y por eso me ponen una penalización de medio segundo por contacto excesivo, aunque no fue mi responsabilidad. Aún así me penalizan. Muy delicado el sistema de penalizaciones. Ahora el compañero Joenny 1970, que está aquí en la segunda plaza, está tratando de mantener allí el temple, está tratando de mantener allí la línea de carrera, pero no le es fácil, así que lo empujo varias veces porque me está frenando demasiado. Y ya vamos a entrar en la penúltima vuelta
del circuito, así que tengo que hacer un adelantamiento efectivo y sacarme de encima al compañero Joenny 1970, porque el rendimiento de ese coche no va a la par del nuestro. Nosotros tenemos un rendimiento superior, pero el compañero mira cómo me bloquea el acceso por la parte interna de la curva. No lo culpo porque es algo que yo también hago bastante, pero no lo hago tampoco demasiado si veo que estoy estorbando demasiado al compañero que va detrás. Si yo veo que el compañero que va detrás tiene un rendimiento demasiado bueno, muy favorable, superior al nuestro, procuro dar espacios porque es muy frustrante y adicionalmente hacer esa maniobra de bloqueo también pone en riesgo tu propia carrera, porque la frustración del compañero que va atrás, que no quiere ceder, y allí se desliza y consigo el espacio, por fin la ventana para sacarme de encima a Joenny 1970, que adicionalmente no solo perdió el lugar conmigo, sino también perdió el lugar con Sam, que es lo que les estaba comentando, que pones en riesgo tu carrera cuando bloqueas demasiado. Si vas a bloquear a alguien es porque tiene un rendimiento, porque te das cuenta que tiene un rendimiento similar al tuyo. De lo contrario, no lo hagas, porque eso va a generar muchísima frustración y te van a sacar, te van a empujar hasta que te saquen. Y es algo que en una medida razonable, tiene justificativo. ¿De acuerdo? Así que ya estamos en la penúltima vuelta y ahora sí me estoy acercando al líder, Petesno 79, que se mantiene liso, por ahora no tiene penalizaciones, lo cual va a hacer que yo tenga que realizar las maniobras y el rebase de la forma más profesional, más limpia posible. Aguanta bien, tiene un rendimiento bastante bueno a pesar de que no tiene alerón trasero, no tiene asistencia aerodinámica, está usando la aerodinámica de la carrocería, pero mira cómo tiene que frenar demasiado en la curva. Y eso también hace que a mí me frene también el ritmo, pero no aguanta y me da algo de espacio, lo suficiente como para aprovecharlo y ahora consolidar el dominio total del circuito, y ahora somos el nuevo líder de la carrera y ahora cruzamos la meta rumbo a la última vuelta aquí en Mugello, y el compañero Petesno 79, producto de esos bloqueos, le pusieron 700 milésimas, y aquí ahora se va por fuera porque no pudo frenar lo suficiente, pero agradezco que no me haya impactado. Así que vamos a ver si podemos aguantar hasta el final. De momento todo indica que sí, porque tenemos mejor desempeño en la entrada y salida de las curvas. Las llantas están soportando muy bien. Las llantas son un compuesto de neumáticos deportivo, no son compuestos de neumáticos de carrera, que no le hace falta a este coche. Lo que sí le hice fue que ensanché los neumáticos traseros y delanteros para darles muy buena estabilidad, y también mejoré todos los aspectos de suspensión, barras estabilizadoras, asistencia aerodinámica en la trompa. En la parte trasera está un poco más libre para no recortar tanto la velocidad. Mejoré muchísimo la potencia, no tiene turbo, no le puse turbo, no le hace falta un motor aspirado. Y estamos ya entrando en la última vuelta de la carrera, señores, rumbo a la victoria. Y nada atrás, no tenemos rivales, no tenemos resistencia ni complicaciones y cruzamos la meta, invirtiendo 7 minutos 56, 226 milésimas, escalando. Está bugueada la tabla, vamos a esperar a que se componga. Vamos a ver. Lo que sí te puedo adelantar es que hice el mejor tiempo del circuito, 1 minuto 55, 682 milésimas. Ahí está. 15 posiciones desde la largada, consiguiendo la victoria irrefutable, a pesar de los pequeños empujones. Y hubo solamente 2 abandonos en la parrilla. Y a pesar de la penalización, casi todos llegamos penalizados, no hubo ningún riesgo de que me quitaran la victoria. Así que, como puedes apreciar, el Ferrari 430 es espectacular y de verdad que es un placer conducirlo.